Bueno, pues vamos allá. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Conversar, ay, perdón, estoy recibiendo una llamada justo ahora, un poco ya, gracias. Bueno, entonces, esta es la idea, ¿no? Hablar un poco del panorama tecnológico, que es el que nos da la base para entender cuál es la necesidad y cuál es la oferta que tiene Fairlac. Luego, cuál es el panorama económico, que también va muy aparejado de las dinámicas tecnológicas y que también nos da cuenta mucho de la necesidad, las herramientas, el caso de estudio y Fair Venture. Un poco de contexto. Pues, supongo que ya estarán más o menos eh, familiarizados con el trabajo que hace el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, que básicamente está compuesto por tres organizaciones, que es el banco, que es la parte pública de la organización que trabaja con los gobiernos, dos ventanillas hacia el sector privado, que son BitInvest y BitLab, y en especial, Tetsuro y yo trabajamos en BitLab y lideramos el trabajo que desarrolla la iniciativa Fairlac hacia este ecosistema, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos hecho ha sido mucho de la mano con emprendedores, con inversores, con académicos, realmente también con gobiernos, con agencias de innovación, con muchos actores de todo este ecosistema que nos han permitido ir calibrando mucho mejor las acciones que llevamos adelante, ¿no? Esta iniciativa, la iniciativa Fairlac, nace a finales del año 2019 con el objetivo de promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la región. Y esto pues, puede parecer primero que son palabras muy alejadas en la filosofía de las operaciones de los negocios de las empresas, pero a lo largo de estos años hemos logrado aterrizar todos estos principios en ofertas de valor interesante para las empresas, principalmente desde dos perspectivas. Una perspectiva que es la de mejorar su oferta-valor a través de la robustez técnica, teniendo una tecnología que sea fiable, que sea robusta, y que evidentemente genere confianza y mayor engagement de sus propios clientes, socios y contrapartes con las que trabajan, ¿no? Y por el otro, también un aspecto bien importante de mitigación de riesgos, ¿no? Un enfoque que está muy ligado a de-risking, ¿no? Todas estas soluciones desde muchos niveles, ¿no? Desde una perspectiva no financiera, pero también incluyendo muchos otros aspectos de su propia solución que tiene impactos, evidentemente, primero en temas reputacionales, pero también en temas de operaciones y cada vez más importante, y sobre todo dentro del mandato de BitLab, del efecto que pueda tener en las comunidades, ¿no? Y no solamente tiene que ver con los clientes o los usuarios de las propias plataformas, sino en los diferentes sectores en donde se despliegan estas tecnologías. Básicamente, que no discriminen, que no excluyan, que sean transparentes y, bueno, que tengan una serie de atributos que permitan una mayor fluidez, ¿no? Entonces, un poco es la perspectiva que hemos ido trabajando y ya comentaré un poco más cuál es el enfoque particular que tiene el sector privado, cuál es el rol que juega, ¿no? Y que juega en diferentes formas, ¿no? Porque una cosa es el sector privado en América Latina, para América Latina, hacia afuera, en otras jurisdicciones, regiones, en Estados Unidos, en Europa, las dinámicas interregionales y todo eso también son dinámicas que para nosotros son muy importantes de entender muy bien, pues para saber cómo poder apoyar a las empresas que, por ejemplo, se internacionalizan, ¿no? O que tienen operaciones en varios países de América Latina. ¿Cómo podemos seguir estos estándares y saber que lo que se está haciendo pues, tiene una consistencia con todas estas tendencias, ¿no? Tetsuro, mira, aprovechar, no sé si te gustaría dar alguna palabra un poquito antes de arrancar y pasar a la parte tecnológica. Yo sé que está muy on the spot, pero bueno, estás aquí y si quieres dar un saludo.
Buenos días. No esperaba dar algunas palabras, entonces, bueno, invitación de César es una sorpresa, pero bueno, buenos días. Mi nombre es Tetsuo Narita, trabajo en el BitLab desde la oficina en Washington, D.C., junto con César y otros colegas del BitLab. Estamos liderando la iniciativa FEALAC y para llevar a cabo las actividades que César acaba de mencionar y bueno. De mi parte, no tengo nada que agregar en concreto, más bien muchas gracias por el interés de ustedes en sumarse en esta llamada y con mucho gusto, bueno, ahora César va a dar una presentación, pero con mucho gusto para seguir atendiendo a cualquier pregunta que ustedes tengan y porque de nuestro interés de seguir colaborando de aquí en adelante con los jugadores del ecosistema emprendedor, para que este tema sea uno de los temas importantes para aplicar tecnologías o soluciones basadas en tecnología para el reto de desarrollo en aquellas áreas que el Banco Interamericano tiene interés. Entonces, muchas gracias y gracias, César, darme la oportunidad de dar unas palabras, pero bueno, de mi parte no puedo agregar valor en la presentación de hoy, más bien te devuelvo el micrófono. Gracias, gracias de nuevo. Gracias, gracias Tetsu. Era, bueno, pues un poco dar también el saludo de con quienes trabajamos en el día a día. Bueno, ahora un poco del panorama tecnológico y cómo todo esto se ha acelerado, que ustedes lo han visto y lo han vivido en primera fila, ¿no? Como las organizaciones que llevan adelante y que desarrollan esta tecnología, que la utilizan, que la incorporan en diferentes ámbitos, a diferentes escalas, con diferentes maneras. A lo mejor la desarrollan ustedes, a lo mejor la compran, a lo mejor solo la utilizan en algunos niveles, pero que cada vez es más ubicua. Entonces, empiezo un poco por la parte más reciente y que creemos que posiblemente es la que tiene más repercusiones y que ha movido mucho más las placas tectónicas económicas, tecnológicas y sociales de una manera que, aunque existen muchos marcos ya tradicionales de mitigación de riesgos y que bueno, ya son conocidos, la escala de este cambio ha sido muy grande y es parte de lo que nos tiene muy ocupados, ¿no? Una escala sin precedentes. Porque cada vez más, y bueno, hay muchas gráficas muy interesantes, ¿no? De las aplicaciones y en cuánto tiempo les toma llegar al millón, a los 10, a los 100 millones de usuarios y lo que hemos visto con estas herramientas desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado, 2022, primero con todo pues para esta época creo que estábamos viendo mucho los autorretratos de IA generativa, ¿no? Que te bajabas la app y que te sacaba las caricaturas y había muchos temas de imágenes y de video. Y para noviembre, para el 30 de noviembre del año pasado, pues la incorporación de ChatGPT, todo el revuelo que eso causa en muchos ámbitos y todos los modelos que empiezan a salir después de eso, más una utilización muy importante y cada vez mayor que se deja preguntando a todas las personas cuál es el potencial, cómo lo pueden usar, pero también cuál es el riesgo, ¿no? Entonces, acá ya lo decía por ahí, y también lo veremos un poquito más adelante. Acá se empiezan a plantear una serie de preguntas muy importantes que son, bueno, la promesa de la tecnología y de sus beneficios está clara, pero la distribución de sus beneficios no es automática. Tiene que haber una serie de instituciones y de organizaciones que permitan que esos beneficios no estén capturados o limitados por un pequeño reducto de personas, sino que pueda distribuirse de una mejor manera. Y esto es uno de los retos principales que tenemos en la humanidad para este siglo, porque eso es muy difícil de hacer. Y también es muy difícil de hacer operativo, ¿no? Entonces, el reto que hemos tenido en este tiempo es traerlo al día a día de las empresas, ¿no?
Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Por un lado está una promesa y hay una serie de riesgos. Y aquí también me gusta juguetear un poco con las narrativas, ¿no? Como para falsear cuáles son las premisas que vienen hacia adelante y decir, bueno, por un lado hay una narrativa que dice, la tecnología es buena, pero puede tener unos riesgos. Es una premisa. La otra puede ser, la tecnología es mala, pero puede tener unos beneficios. Es otra premisa, ¿no? Sencillamente, una narrativa. ¿Cuál es la narrativa que hay ahora? Bueno, la narrativa mucho más establecida es que la tecnología es buena, pero puede tener unos riesgos, y sobre eso se empiezan a construir una serie de marcos, de herramientas que intentan ayudar a los diferentes actores de toda la cadena de IA a maximizar esos beneficios y a mitigar los riesgos. Esto también es un reto, porque la cadena de, digamos, el supply chain de la inteligencia artificial, que no solamente se limita a los datos ni a la inteligencia artificial en sí misma, sino que va más allá, una serie de elementos computacionales, de nube, de arquitectura, de organización, que son muy importantes de entender desde la perspectiva de la empresa para saber qué es factible y qué no, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas cosas afuera, pero también hay que saber entender cuál es el ámbito de intervención que le toca a cada quien, y es parte del trabajo que hemos estado haciendo. Bueno, ustedes saben que voy a ver si, ajá. Saben que cada vez más la línea delgadita, es muy delgadita, entre la fiabilidad y la robustez de una solución junto con su evaluación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cuando este sistema de Google tuvo un fallo en la atribución de quién había hecho una fotografía, ¿no? Sobre el espacio, un exoplaneta, y luego cuando un experto dice, no, es que ese no fue. Entonces, bueno, vemos lo que le pasó a Google, ¿no? En su evaluación, 100.000 millones de dólares para abajo por un pequeño error. Y posiblemente lo más importante, que es una encuesta que no es para nada representativa, pero llamó mi atención, que ponían, ¿Do you trust BART? Y el 79% no. Vale, tiene en parte que ver con el entendimiento de cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y bueno, creo que ese es un elemento clave del desarrollo en los últimos 10, 12, 13, 14 años, más o menos, de cómo ha ido la evolución de estos sistemas de aprendizaje automatizado, que es muy importante, ¿no? Eh, y bueno, comentábamos estas implicaciones que tiene una tecnología que está allá afuera en muchos ámbitos, ¿no? Entonces ya hay la posibilidad de generar un gran contenido generado por las propias máquinas, ¿no? Que puede llegar a ser confuso. Entonces, de la izquierda, no sé si ustedes conocerán a Chumel, que es bueno, una persona que es mediática, es famosa en México. Y él mismo estaba criticando al Papa porque creía que esa era una imagen auténtica mostrando opulencia de esa chaqueta, ¿no? Que parece que es como de Armani. Y luego él se da cuenta que no era, ¿no? Entonces, claro, cada vez es más fácil equivocarse en las apreciaciones de lo que está ocurriendo, y esto tiene implicaciones muy grandes. O sea, la propiedad intelectual, que esto creo que ya lo sabemos muy bien, ¿no? Hay muchos juicios muy interesantes sobre los datos de entrenamiento que han ido en contra de OpenAI, pero sobre todo el impacto que puede tener en varias áreas, ¿no? Entonces, voy a ver si, no sé si ya habían visto este video, voy a intentar colocarlo, ¿no? Emoji. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. And
Eminem, bro. There's something that I made as a joke, and it works so good. I could not believe it. I discovered those websites that are about AI. Basically, you can write lyrics in the style of any artist you like. So I typed, write a verse in the style of Eminem about future rave. And I went to another AI website that can recreate the voice. I put the text in that and I played the record and people went nuts. And just to clear things up, Bueno, entonces supongo que a lo mejor ya lo habían visto y toda la discusión que sale sobre la propiedad intelectual, ¿no? Y en lo que estamos ahora, ¿no? Entonces, digamos, es un ámbito comercial, pero también ha tenido ya muchas repercusiones en muchas otras áreas, prácticamente en cualquier área de trabajo en la que estemos como personas utilizando toda esta serie de herramientas, ¿no? Uno de los casos más interesantes pues, es el tema de la escuela, del aprendizaje, de la autonomía, de cómo se utiliza, no se utiliza, se prohíbe, no se prohíbe. En el ámbito legal también es una de las áreas en las que se ha abordado mucho por las implicaciones que tiene para el área legal y desde la perspectiva legal. Y evidentemente lo que tiene de impacto a las instituciones en las que hay un acuerdo muy fundamental sobre la conducción de los asuntos sociales y políticos de nosotros, ¿no? Principalmente en Occidente, a través de la democracia, y que también es interesante que empieza a haber una serie de investigaciones muy buenas sobre cuál es el impacto que tiene ChatGPT para las autocracias. Entonces dice, las mejores regulaciones que han habido ahora sobre la IA generativa vienen de modelos mucho más autocráticos y de concentración de poder como en China. Entonces, claro, porque se dan cuenta que es que para su propio sistema político, si no hay una orden, pues representa muchos ámbitos interesantes. Y este gráfico, que supongo que habrán visto muchas versiones y muchas variaciones de yo creo que el ámbito más importante de este gráfico es el avance en los transformers, ¿no? Toda esta tecnología que ha permitido hacer las secuencias de las palabras, predecir de un modo sorprendentemente preciso, y que es lo que ha permitido que pues se desarrolle en muy poco tiempo una serie de modelos que cada vez son más utilizados y bueno, empieza a haber muchos enfoques distintos. Están los modelos más abiertos, los modelos que se lanzaron y nada más, y luego hay una serie de avances cada vez más que están más protegidos por el tipo de datos que tienen, según diferentes propósitos y diferentes jurisdicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora yo me encuentro en España, estoy en Barcelona, y estaba hablando con gente del Centro Nacional de Supercomputación para entender qué es lo que están haciendo con sus modelos de lenguaje, ¿no? En España hay un modelo de lenguaje que está mucho más atrasado comparado con GPT-4, pero con datos mucho más cuidados y sobre todo en el que hay temas regulatorios muy interesantes, porque muchos de los datos del sector público que no públicos son propiedad de las autonomías, ni siquiera son de nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizan estos datos para ponerlo a disposición de las empresas o de diferentes casos, principalmente en el ámbito de salud, ¿no? Pues para que haya una mayor igualdad y que, por ejemplo, un hospital metido en un pueblito por ahí que tiene muy poquitos datos porque tiene muy pocos pacientes comparado con un gran hospital, por ejemplo, aquí en Barcelona, o en Madrid, o en Bilbao, o en otra de las grandes ciudades, pues que tengan el mismo acceso a una cantidad de datos que, aunque pertenecen a diferentes jurisdicciones, pues tendrían ese acceso para que los modelos que desarrollan
pues tengan una cantidad de datos mayor y que pueda ser mejor procesada, ¿no? Entonces, el truco también está ahí en todas estas iteraciones que vienen hacia adelante y desde el sector privado, cómo puedes jugar, cómo te puedes conectar, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Qué es lo que hay adelante para esas consideraciones, que todavía no está dicho, porque aquí también otro de los avances, ustedes conocen la propuesta de legislación de inteligencia artificial en la Unión Europea, que va a empezar con un sandbox que se va a hacer en España primero y después, bueno, será un sandbox de repercusión en Europa y apenas se está desarrollando toda esa infraestructura a través de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y ver cuál es el rol que juegan las empresas, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas abiertas y todas esas preguntas que hay en este ámbito regulatorio las estamos entendiendo y procesando a través de Fairlac para llevar todas estas lecciones aprendidas a América Latina y enfocarlo desde una perspectiva de preparedness. No es que es compliance, porque a menos que tengan una tecnología que esté desplegada en Europa y que ahí sí pueda tener jurisdicción la ley de mercado digital o la ley de servicios digitales, bueno, entonces ahí tendrán que cumplir. Bueno, ese me lo salto porque es muy largo, pero está interesante y ya lo verán en la presentación cuando se las comparta, ¿no? Pero básicamente explica lo de los embeddings y cómo funciona la tokenización y bueno, cuál ha sido el desarrollo de los diferentes modelos para llegar a los transformers y lo que tenemos ahora, ¿no? Esta gráfica me interesa mucho, es una gráfica muy interesante porque habla de la adopción, ¿no? Y del avance que ha habido en la tecnología a niveles extraordinarios y acá en Barcelona en particular hay muchos espacios muy dinámicos sobre conversación en temas de tecnología, democracia, empresa, etcétera. Y hay una frase que me gusta mucho que comentaba un colega que dice, de esos 100 millones, que creo que ya están en 200, sí, más de 200 millones de personas, si hay 1% espabilados, cuidado, porque es mucha gente. Es mucha gente que está sacando un buen provecho muy articulado de una tecnología que puede, ¿no? Generar grandes repercusiones. Entonces, claro, uno de los retos es ese, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso? Y entonces, bueno, vienen desde preguntas muy arriba, más o menos ahora hablaré cuáles son, digamos, es esa discusión y cómo desde Fairlac lo hemos traído para trabajar con las empresas y nos ha ido muy bien hasta ahora. Entonces, por un lado, está toda la discusión, este es solamente un pequeño ejemplo muy interesante de Noam Chomsky, bueno, ustedes lo conocerán, sobre el lenguaje y cuáles pueden ser las comparativas de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Y básicamente él dice, bueno, la inteligencia artificial requiere consumir muchos datos, establece correlaciones y hace predicciones, pero la mente humana no funciona así. Realmente es muy diferente, no tenemos un cerebro que procesa y correlaciona los datos, sino que busca la causalidad, entender por qué pasa una cosa. Y bueno, todo lo que esto supone en la manera en la que estamos abordando y proyectando las propias expectativas que tenemos de esta propia tecnología, ¿no? Entonces, bueno, intentar encontrar un balance en esa parte es importante. Y luego Power and Progress, que es lo que les decía hasta acá. Lo tengo en la otra versión. Power and Progress, que también es un libro muy interesante que habla sobre la tesis principal del libro es que los beneficios tecnológicos no son automáticos, sino que dependen de una serie de instituciones y de organizaciones que los puedan beneficiar.
Y aquí salen muchas preguntas que son muy interesantes sobre la invención de algo y cómo podemos o no identificar cuál es la repercusión. Entonces, uno de los ejemplos que discutíamos recientemente era el de la máquina de hilar, ¿no? De un inventor holandés. Y bueno, no sé realmente cuál sea el origen, si esa fue la primera máquina, pero de ese inventor de esa máquina en Holanda, y cuál fue el efecto que tuvo en la gente, ¿no? Entonces, para la gente era más o menos obvio que si haces una máquina de hilar, tendrá una repercusión en los trabajos, ¿no? En quienes están trabajando en eso y que lo sustituyes y tal. Un poco lo que yo estaba planteando es que esto no es así, que no es tan fácil entender eso, que no es fácil entender cuál será la repercusión de lo que uno va a hacer, porque supone entender muy bien cuáles son las dinámicas sociales, económicas, y esto es muy difícil, es muy difícil. De hecho, uno de los marcos recientes de gestión de riesgos de la IA, que ha sido lanzado en enero de este año por el National Institute of Science and Technology del Departamento de Comercio de Estados Unidos, pues establece un modelo de gestión de riesgo muy típico, que es mapear, identificar y abordar los sesgos, palabras más, perdón, los riesgos y gobernarlo, ¿no? Entonces, hay muchos marcos de gestión de riesgos, pero básicamente todos hacen lo mismo. Y uno de los elementos es que es enfrentarse a la dificultad que viene sobre entender cuál es ese impacto. Entonces, este libro es interesante porque comenta los avances tecnológicos de la agricultura durante un periodo de 1000 años y dice, durante la Edad Media, los avances tecnológicos de la agricultura a través de los molinos para el grano y tal, todo eso fue capturado por una institución, solo una, la Iglesia, que construyó muchas catedrales tremendas, pero el nivel de vida de los campesinos empeoró mucho. De hecho, lo que permitió que se cambiara un poco el juego de poder y que hubiera una transición un poco más ordenada hacia la revolución industrial fue que murió mucha gente causa de las malas condiciones de vida y que se empezaron a conformar ciudades. Entonces, un campesino ya podía decir, mira, como no hay tanta mano de obra, me voy a la ciudad, te dejo ahí tirado y yo puedo hacer de zapatero o cualquier otra cosa. Entonces, esto posteriormente pues fue aparejado de una serie de instituciones políticas que permitieron que se fuera, que no se capturara solo por parte de una élite todos los beneficios hasta lo que tenemos hoy. Pero ¿cuál es el reto de hoy? Que con esta tecnología eso es muy difícil. Está avanzado tan rápido que se nos ha escapado. Y ese es el reto, cómo lo hacemos, cómo lo distribuimos, cómo nos beneficiamos todos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con una serie de elementos muy interesantes sobre la crítica de la visión tecnológica que ha sido principalmente liderada pues, por una pequeña élite, principalmente en Silicon Valley, que determina qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, acá hay una reflexión muy grande sobre quiénes y cómo pueden contribuir a esa visión. Todos queremos que todo sea digital, todos queremos que los servicios del banco sean digitales ahora. Bueno, habrá quien sí, habrá que no, y en sociedades democráticas lo propio es que se escuchen a todas las partes, ¿no? Entonces parece que esta discusión es muy grande y la gente, supongo que a lo mejor algunos de ustedes ya los habré perdido en la reflexión filosófica diciendo, no me aplica. Y no creo que es tan así, ¿no? Entonces, ya veremos cuáles son las maneras en las que hemos ido aterrizando esto, ¿no? Evidentemente hay los riesgos a nivel operativo, como cosas chuscas, ¿no? Como esta de los trabajadores de Samsung que metieron el código, ¿no? Haciendo un poco de lo que llaman el shadow AI, ¿no? La gente que está por ahí detrás, dentro de las empresas, utilizando
todo este tipo de modelos y metiéndole data de sus propios clientes, ¿no? Su propio código, etcétera, y que por ahí está alimentando otro algoritmo que en la versión gratuita pues tendrá poco respeto de eso. En la versión de pago sí que hay más, más control. Pero eso es de OpenAI. Hay cada vez más, ¿no? Pues hay que ver muy bien cuál es esa letra pequeña de cómo se hace el entrenamiento de los modelos y qué es el tit for tat. Y bueno, luego todo lo que tiene que ver con ya preguntas más grandes de, bueno, esta carrera, ¿para dónde va? ¿Quién es la líder? Microsoft a través de la inversión de OpenAI, Google, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el abordaje? ¿Cuál es la perspectiva de las grandes tecnológicas detrás de querer influir en las regulaciones? ¿Qué significa esto para las... O sea, ¿qué significa que se cierre la valla y que se establezcan ciertas regulaciones muy altas cuando todos los demás quedaron por fuera y quien ya se quedó los datos, pues ya se los quedó, ¿no? Entonces, OpenAI, por mucho que tenga demandas en su contra, ya habrá cogido los datos que ya la gente no habrá recogido. Y las empresas demás tampoco lo habrán hecho, entonces se quedarán afuera, que es parte de una idea o una perspectiva de cómo se puede leer eso. Es una idea, no es que sea necesariamente eso. Y creo que falta mucho entendimiento de qué ocurre detrás exactamente de este segmento. Pero es difícil porque, digamos, sector privado es representativo de su propio interés y el poder público, pues, es el poder representativo, es de las personas, que también tiene muchas críticas, porque la democracia, ya me dirán qué tan perfecta o imperfecta es. Entonces, ¿qué es lo que viene? Fairlack. ¿Y qué estamos haciendo con las empresas? ¿Cuál es el abordaje que damos? ¿Y cómo las ayudamos? Nos enfocamos en una serie de principios que creemos que son muy importantes para ayudar a que las tecnologías que desarrollan sean robustas, que sean fiables, que sean buenas, que sean precisas. Y lo hemos visto time and again. Parece que, parece que falta mucho en la región por entender el valor de esto, pero a medida que vamos trabajando con más empresas, nos damos cuenta que sí hay elementos muy mejorables de esas tecnologías, ¿no? Entonces, si ustedes van a la página de Flor La Calamano, podrán encontrar una serie de recursos, de evaluaciones, de autoevaluaciones, de guías, etcétera, que son las que utilizamos nosotros, no solamente con el ecosistema, sino dentro de las propias operaciones de BitLab, para echar un vistazo a la tecnología que tienen las empresas y establecer las medidas adecuadas de seguimiento. Entonces, en las operaciones que llegan, cuando están en diseño, hacemos un análisis de riesgo de entender exactamente qué tecnología tienen y qué no tienen. Pues muchas veces, y lo principal a lo que se enfrentarán los inversores, es a buzzwords, ¿no? Como a cascarones medio huequitos, que a lo mejor unos están más avanzados que otros, pero hay uno que sí y otro que no, ¿no? O los que quieren hacer cosas que todavía no tienen, pero que tienen una base, ¿no? Entonces, es entender muy bien qué se tiene, ¿no? Los mecanismos de autoevaluación son muy interesantes, porque una de las cosas que hemos aprendido después de analizar un montón de empresas es que, mi perspectiva, es que las empresas que tienen mejor tecnología o que la han desarrollado más, se tienden a autoevaluar menos con rankings menores que las que han desarrollado tecnologías que no son tan avanzadas. Y no sé si tiene que ver con un elemento propio crítico o no, pero es muy interesante ver que casi siempre cuando vemos rankings muy elevados y luego hacemos el análisis de qué hay, suele ser menor. Y los que están como más pequeñitos y más definidos suelen ser los que tienen un avance muy bueno. Entonces, bueno, es algo interesante de la dinámica que hemos visto, que yo no creo que es representativa de un segmento más con el que hemos trabajado. En este mundo ahora, cada vez más polarizado, con más requisitos, con más cosas,
hay una gráfica que es muy interesante, que es esta, entre 2020 y 2023, ¿no? Cómo han avanzado en estos en estos dos ejes, ¿no? Entonces, el eje de la Y, ethical y unethical, ¿no? ¿Cuáles son como las organizaciones que se consideran, pues, que tienen una mayor conciencia sobre todos estos aspectos? ¿Cuáles son las más competentes y las menos competentes? Y hay una perspectiva de que las más competentes son las empresas y que se pueden acercar un poco más a las que están abordando esto de mejor manera. Las que lo hacen más, evidentemente, es la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales, que hay un montón, ¿no? Hay muchas fundaciones, hay todo tipo, están las que son non-profit, están las que son activistas, están las que no, tal. Y luego los menos éticos y menos competentes, desde esta perspectiva, que también, cuidado, porque está muy enfocado y desarrollado desde esta organización de Edelman. Entonces, bueno, pero suele ser esa percepción, ¿no? Y los medios de comunicación también ahí como más unethical and less competent, ¿no? Lo importante de aquí, yo creo, es entender y segmentar esto. What is business? Y cuáles son los negocios, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que hay tres grandes tipos de dinámicas entre el sector privado, ¿no? Entonces, Big Tech, que están allá afuera, están sacando toda la tecnología que tienen, intentando modificar o influir en las regulaciones. Luego, en un nivel más bajo, están las grandes corporaciones, ¿no? O sea, corporaciones que no son tecnológicas, porque son grandes bancos o grandes empresas, corporativos, multinacionales que utilizan esta tecnología, que básicamente creen que no necesitan ayuda porque tienen grandes equipos detrás. Y luego están entre las pymes y las startups, pero las startups como uno de los mecanismos más ágiles que están desarrollando esta tecnología y que curiosamente son los más receptivos para trabajar estos temas. Son quienes posiblemente pues, por el trabajo que hacen en sectores de impacto, pues realmente quieran hacer una mayor diferencia, ¿no? Entonces hemos visto que trabajar con startups, con scale-ups, es una de las mejores vías para tener un mayor impacto, ¿no? Pues en plataformas de telemedicina, plataformas de inclusión financiera, plataformas de todo tipo de cuidados, de educación, de empleabilidad, etcétera, de movilidad, que también ha habido mucho de eso, smart cities, etcétera, pues que son las que están haciendo más cuidado a pesar de los requisitos que tienen a veces de sus propios clientes, ¿no? Y esto ya hemos visto muchas historias de horror en la que empresas tecnológicas trabajan con administraciones locales que le dicen, oye, pero ¿no me puedes desarrollar una tecnología que le dé seguimiento a un ciudadano determinado, ¿no? Durante COVID. Bueno, todo lo que eso implica y todo lo que supone los liabilities que tienen las propias empresas, ¿no? Y bueno, y también creo que otro de los elementos importantes de Fairlac es que no pretende decir qué debes hacer, pero sí dar marcos para que puedas pensar qué quieres hacer. Entonces, si tú quieres hacerlo, bueno, por lo menos estás informado, ¿no? En una vida pasada, cuando trabajaba en temas de conflicto armado, íbamos a las cárceles y tal. Estaba en una cárcel de Colombia con el procurador, uno de los procuradores colombianos, con unos presos y preguntábamos a la gente qué había hecho. Entonces nos encontramos a uno que había robado en una tienda y estaba en la cárcel. El procurador le dice, mijo, si va a hacer algo mal, hágalo bien. Entonces, ¿no? Como creo que es un poco detrás de ese espíritu que no va paternalista de decir, no, es que ¿por qué? Sino de decir, mira, esto se está moviendo de esta manera, se puede ser una herramienta para ti para que tú tomes tu propia decisión. Y ya está, ¿no? El panorama de inversión va para temas tecnológicos. Bueno, esto todavía me faltaría actualizarlo quizás a este último trimestre que ha pasado, pero lo que sí hemos visto es que a finales de 2021
se fue para abajo y ha habido muchas dificultades en muchos ámbitos. Posiblemente GovTech ha sido uno de los más impactados. Tasas de interés para arriba, los inversores más cautos y bueno, que trabajar con gobiernos es difícil. Y bueno, se ha reducido, ¿no? El nivel de inversión, un poco de las tendencias que hemos visto y los deals, ¿no? Esto, información de CB Insights. A nivel global y a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, sí hubo un aumento bien interesante desde 2018 hasta 2021 en los llamados unicornios, ¿no? Y en diferentes sectores, etcétera. Pero después, bueno, muchos que los pinchaban como globos y explotaban porque tenían poco y de ahí hubo un poco esta tendencia de muchos despidos, ¿no? Entonces, creo que también ha sido otro de los elementos interesantes de observar de cómo ha ido estos avances y cuáles son los elementos que hay que ir viendo más o menos para conservar una integración, ¿no? Una integralidad. ¿Cuáles son cuál es el abordaje que damos nosotros, ¿no? Hacemos dos cosas y tenemos un marco, ¿no? Entonces, tenemos nuestro marco analítico, le llamamos 3S, porque analizamos tres cosas: el sistema, la solución y la sociedad. Eso es lo que analizamos. Vemos si en esas tres áreas, qué tanto balance hay. Y tenemos dos herramientas. Tenemos una herramienta que es la Fairlac 3S, que es una herramienta de autoevaluación para emprendedores, que no da un score, sino da un perfil de, de cumplimiento sobre ciertos temas. Y luego tenemos la otra herramienta que es Fair Venture, que es para Venture Capital Funds, para que ellos analicen el nivel de riesgo de las soluciones. Hoy vamos a usar con ustedes y les hemos dado acceso a esa herramienta Fair Venture que está salida del horno, que la hemos trabajado aquí de la mano con Magical y con la Universidad Adolfo Ibáñez en un proyecto financiado por el BitLab en Chile que se llama Algoritmos Éticos y que es uno de los elementos que más está llamando la atención a nivel internacional. Recién hablábamos con una persona que había trabajado por muchos años en el IFC, en Meteor Network, que ahora está trabajando en que ahora está en Johns Hopkins y que tiene su propio fondo de capital de riesgo. Y bueno, eso es una de las herramientas que más se están moviendo y queremos seguir mejorando, ¿no? Entonces, les vamos a dar una pequeña muestra de qué es lo que vemos. Entonces, bueno, un poco lo que les explicaba, ¿no? Solución, sistema, sociedad, marco compartido de las dos herramientas. Una es de autoevaluación para entender el perfil y otra es para entender el nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos dentro de BitLab, dentro del proceso, ¿no? De due diligence y de generación de operaciones basadas en IA? Primero, se hace una autoevaluación, luego establecemos el nivel de riesgo. Si son riesgos medio o alto, establecemos un análisis multidisciplinario con expertos en Machine Learning, inteligencia artificial, Data Science, temas legales, impacto social, Human Computer Interaction, etcétera, etcétera. Y emitimos recomendaciones, ¿no? Entonces ahí hacemos ese análisis y es muy importante que sea una autoevaluación para que las recomendaciones que demos estén lo más cercanas posible a la factibilidad de las empresas. Pero también les mostramos cuál es el panorama que hay, que suele ser muy amplio, ¿no? Pero al final la empresa es quien, en el punto 4, prioriza y luego lo incorpora pues, en sus propias metodologías, Agile o lo que tengan, y luego se hace un reporte de seguimiento y así, pues, permanentemente, ¿no? Bueno, esto es un poco marco Agile. Nos basamos principalmente en dos instrumentos y conceptualizaciones que hay ahora muy recientes, que tienen que ver con AI Act y con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología que les comentaba previamente, ¿no?
Digital Services Act, que creo que ya está, eh, creo que ha sido aprobada, pero no estoy seguro si al final de este año o del siguiente entra en vigor. Pero el principio de los servicios digitales en Europa básicamente va a ser, con el artículo 26, que se identifiquen los riesgos, o sea, las compañías estarán obligadas, y sobre todo very large platforms, estarán obligadas, que solo son algunas, no son todas, no son todas. De hecho, son una lista como de 11 o 17, no me acuerdo, que acaba de sacar la Comisión Europea, de decirle, está Alphabet, está Google, bueno, es la misma, está Facebook, Meta, bueno, varias entidades que han sido denominadas como las plataformas muy grandes, ¿no? Pero básicamente son los principios de identificar los riesgos, evaluarlos y mitigarlos. Y es lo que hacemos nosotros. Nos basamos en esto para seguir el mismo procedimiento y tener un acercamiento, ¿no? Y luego hay una serie de retos que son viejos y nuevos, ¿no? Los riesgos viejos que han habido y que de cierto modo son estructurales, están relacionados con el sesgo, la discriminación. Más bien yo pondría primero discriminación a través de dos formas de manifestación. Una es el harmful bias y otra es el disparate impact, ¿no? Entonces, harmful bias es analizar todo lo que tiene que ver con cómo una variable protegida como sexo, edad, educación, raza, religión, etcétera, determina o no un resultado discriminatorio. Y disparate impact es más a nivel poblacional para entender cómo incluso bajo unas reglas, unas normas y unos sistemas sin sesgo, se genera un impacto diferencial entre una población y otra, ¿no? Que los dos llegan a discriminación. Y normalmente cuando tenemos digamos, cuando hablamos con soluciones de alto riesgo, ¿no? Soluciones que están en el ámbito de la inclusión financiera, o sí, principalmente eso, o que tienen que ver con algunos temas de empleabilidad que puedes dejar de fuera a colectivos completos, pues preguntamos, ¿ustedes saben si cumplen con normativa de no discriminación de su país y en las jurisdicciones donde operan? ¿Quién sabe? Es difícil saber, ¿no? Pero hay una serie de parámetros muy establecidos y muy conocidos que es safe place, ¿no? Como la regla de los 4/5 de la Comisión de la Igualdad de Estados Unidos, que, bueno, también es muy interesante. Y bueno, todo eso que tiene que ver con lo como más tradicional de Machine Learning AI en bias, ¿no? Todo lo que también tiene que ver con exclusión, vigilancia, ¿no? Estar metiéndose ahí a ver cada movimiento del móvil y tal, que puede generar, bueno, pues ciertas exclusiones si no se entiende bien el entorno en donde se está trabajando, que muchos de los casos que hemos visto nosotros son en entornos poco favorecidos, como poblaciones no bancarizadas, que además les añades pesos y pesos y pesos a su propia condición de vulnerabilidad, ¿no? Transparencia, explicabilidad, violaciones a la propiedad intelectual, desinformación, polarización, agencia, autonomía humana. Todo lo que hacemos nosotros es decir, mira, ya sabemos que es mucho. Lo que te pedimos normalmente a las empresas son 3 cosas, 3 horas. Una, para presentarnos como equipo y hacer un scoping. 2, para hacer unas preguntas que tengamos sobre la tecnología. Y 3, para presentarte resultados. ¡Pam! Ya está. Y sobre eso las empresas priorizan. Mira, pues para nosotros nuestra estrategia más importante, tal o cual. Esta es la herramienta que pueden acceder también de lineamiento para emprendedores y el perfil, lo que da. Y luego tenemos esta otra que es la de los inversores que, bueno, forma parte de unas investigaciones muy grandes que hemos hecho con Magical y con Huawei y que cada vez forma más parte de entidades que están preocupadas por hacerlo bien, ¿no? Y ver de qué manera pues, se puede contribuir a que esto funcione.
Ahora, creo que me extendí un Sí. poquito más de lo que Son- quería. Sí, Estamos en el momento del break, entiendo yo, según el calendario. Digamos. sí. Entonces, me gustaría que ahora, si quieren, tomamos unos 7, 8 minutitos de break. 7 minutitos de break ahorita. Y hacemos un pequeño caso de estudio, a ver si lo puedo hacer en 5 o 10 minutitos. Y de ahí vamos con Magical y si quieren, probamos un poco la herramienta. Perfecto. Entonces, 11:05 estamos de vuelta. Sí, Gracias. para específica. Ya.
Hola César, damos comienzo a la segunda parte. Sí, no sé si se requiere algo más. Ahora. Perfecto. Pues sí que esperamos 10 segunditos como para tener ahí un poquito de reactivación. Perfecto. Pues si quieren, vamos. Entonces, reclutamiento y selección. Este es un caso muy interesante en el que además recientemente estaré trabajando con algunas investigadoras aquí en Europa para llevar a cabo una investigación de cómo se hace cómo se genera la discriminación algorítmica, quote unquote, en el campo de reclutamiento y selección, ¿no? Es uno de los ámbitos como más trendy que hay ahorita, un montón de investigación, hay muchísimas, digamos, está como es un campo muy amplio y viene de muchas investigaciones que se han hecho, principalmente de Northeastern University, a través de Christo Wilson y la famosa auditoría que hicieron a Pimetrics, que es una empresa de recursos humanos que utiliza el modelo de Five Factor de Personality Test para predecir el desempeño laboral de las personas y, bueno, lo que esto supone en cuestión de sesgos, ¿no? Y fue muy interesante porque fue una investigación bien amplia, muy bien hecha, ¿no? Como testeando muy bien el sistema. Y al final encontraron que sí había pues, sí se podía mostrar que el propio sistema tenía una preferencia. Adivinen a quién, a los hombres blancos. Ya sabemos, ¿no? Después la propia compañía corrigió y qué tal, ¿no? Y como que ha habido idas y vueltas. Pero lo que quiero destacar de acá, lo primero es que esa investigación se centró solo en género. Entonces luego, dentro de las propias limitaciones del estudio, dijeron, va, pero luego no vimos si había algo con raza. Y luego no vimos si había algo con educación. Entonces no sabíamos si la mujer latina con poca educación de un barrio del Bronx, cuál era cómo quedaba ella, ¿no? Lo que llaman la interseccionalidad, ¿no? Diferentes atributos que se empalman y que dan cuenta de una problemática pues muy compleja, ¿no? Entonces, claro, la otra limitación de ese estudio es que había sido un estudio centrado solo en el algoritmo, ¿no? O sea, ver el algoritmo. Pero parte de esta investigación que estoy a punto de iniciar precisamente va a intentar entender desde una perspectiva sociotécnica toda la cadena, desde el job posting hasta la contratación, pasando por profiling, pasando por matching, pasando por ranking, pasando por entrevistas, ¿no? Entonces, entender cuáles son los puntos de toda esa cadena, creo que bueno, está aquí, más o menos, pues, esa cadena, en dónde se utilizan estos sistemas, qué efecto tiene, y no solo entender la perspectiva de los, o sea, no solo entender la perspectiva de las personas que se sientan en discriminación, que además hay que segmentar muy bien qué población y tal, sino escuchar a los developers, a las empresas que desarrollan esto, qué pasa, y a los reclutadores de las empresas que lo utilizan. O sea, entender muy bien cuál es la movida y cuáles son las áreas de oportunidad, ¿no? Pero ya hemos trabajado con varias áreas y ya hemos trabajado con varias empresas y un poquito aquí es jugar, ¿no? Y me gustaría llamar un poquito a la participación. Vanessa, creo que te voy a quitar, va a ser un reto hacer, va a ser un reto hacer
la evaluación un poco más rápido, pero creo que vale la pena como para tener un poco de punto de contacto con ustedes y ver también cuál es la perspectiva y entenderlo, ¿no? Entonces, pues principalmente hay un tipo de tecnologías que se utilizan para lo que les contaba, ¿no? O sea, unas empresas hacen perfiles de candidatos, no necesariamente utilizan inteligencia artificial para hacer esos perfiles, sencillamente son una serie de elementos que se piden para hacer el login y darse de alta. Luego hay otras que trabajan con pruebas y tests, ¿no? Para predecir cómo puede ser el trabajo. Hay otras que rankean los candidatos en diferentes niveles. Hay otras que lo utilizan dentro de las entrevistas, básicamente intentando que, como se hace una audición musical, pues solo escuchar la música, escuchar las habilidades, el background profesional, etcétera, para intentar evitar un poquito ese sesgo y luego hacer las evaluaciones y llegar finalmente a la contratación. Y ahí tendría yo unas preguntas, que son cuatro. Entonces, la primera, ¿cuál creen que es usted? O sea, ¿ustedes creen que en esos eslabones se requiere esta tecnología? ¿Realmente cambia el proceso de la toma de decisiones? Porque sí, porque no, porque sea limitado, bajo qué parámetros, ¿no? Entonces, primero me gustaría escuchar eso. Luego hablar un poquito de medidas de mitigación, ¿no? ¿Qué se debe considerar un poco? ¿Cuáles son los mínimos de hacer para hacerlo bien? ¿Cuáles pueden ser los efectos negativos que tenga, ¿no? Hasta dónde llega esa responsabilidad? Y luego qué principios hay que seguir, ¿no? Entonces, yendo rápidamente, ¿no? No tiene que ser grandes hipótesis ni nada, pero desde su perspectiva, ¿no? La pregunta uno, pertinencia de la IA, ¿cómo lo ven? ¿Alguien que se anime? Estaría bien. Sí, Moisés. ¿Qué tal? Por acá Moisés de Jiker. Detectamos accidentes en personas mayores y efectivamente lo que estamos haciendo es usar harto la inteligencia artificial y desde los casos que tú pones es bien al turista. A ver, ¿qué va a pasar, cierto, cuando lleguemos a los aeropuertos y se empiezan a presentar estos sesgos en X, ¿verdad? Sin definir por un tema de raza etaria. ¿Quién va a responder a esos desafíos? Así que evidentemente entrenarlos y que tengan todas las variables necesarias para que no ocurra uno de los principales desafíos. Y también yo te hago una pregunta a ti. No, ¿será necesario en algún minuto reconocer que la inteligencia artificial no va a poder estar sobre nosotros, entendiendo que nosotros somos capaces de poder analizar varias variables incluso antes de aprenderlas? Y por lo tanto, ¿cuál es la relación desde tu punto de vista o la dependencia de la inteligencia artificial con nosotros? ¿Hasta qué punto necesita de nosotros para poder mitigar esos secos? Muy interesante. No sé, ahora creo que quizás sería mejor si alguien más tiene alguna respuesta a este y ya te respondo, Moisés. Y si no veo mano levantada, pues te respondo. Eh, a ver, sí, yo sí creo que es un tema interesante y lo voy a intentar traer un poco al tema startups, ¿no? Quizás no a nivel más genérico, sí, y que también ahorita lo podemos hablar, pero muchas veces lo que hemos visto con las startups es que hay un salto muy rápido a la automatización, ¿no? O sea, automatizar algo cuando puedes pasar por otros pasos un poco más efectivos incluso, que es augmentation, ¿no? Entonces, tú puedes pasar por aumentar algunos elementos de la toma de decisión en vez de necesariamente automatizarlos. Pues por ahí hay un elemento que es interesante de ver en el planteamiento de las soluciones que se presentan. Y luego está lo otro que tú decías, un poco a nivel más filosófico, ¿cuál es esa coexistencia? Yo te diría que más bien es un tema de decisión, ¿no? Por eso lo que les decía, la visión de unos pocos, ¿quién desarrolla esa tecnología que haría qué?
es el desarrollador que tiene la idea de que la inteligencia artificial esté por todos lados sin que los usuarios puedan hacer nada para siquiera informar o solamente a través de mecanismos súper limitados como de feedback del usuario, que bueno, ya te encajona en un, ¿sabes? Como una cajita bien pequeñita en el que you're powerless, ¿no? O solo que realmente haya un efecto agregado muy grande, ¿no? Pero si no. Entonces yo creo que es una decisión muy importante que es la que estamos haciendo un poco el challenge, ¿no? Entonces quizás no es una respuesta como de lo que hay que hacer, que también estoy a veces en contra de exactamente qué, pero sí por lo menos intentar pensar entre todos que puede ser. Ignacio. Sí, gracias César. Soy Ignacio Correa. Eh, Nosotros estamos en apoyo terapéutico para personas con enfermedad de Parkinson y yo interactúo harto con neurólogos, aun cuando ahora estamos enfocándonos más en fonoaudiología, pero eh, la inquietud que hemos tenido con ellos en común, porque yo también la tengo dentro del equipo, pero hay otros que piensan distinto en el equipo, es que, por ejemplo, en salud la pertinencia, en el caso de lo diagnóstico, es súper complejo, porque tú podrías inventar una herramienta que diagnostique a toda la Te población mundial perdimos. de cáncer, pero no va a tener ningún Perdón, sistema de salud. ¿Aló? te perdí. Los diagnósticos, te perdí. Claro, que si tú construyes una plataforma tecnológica que masifique el diagnóstico, le pasas un problema gigante al sistema de salud. Entonces, la pertinencia puede estar puede ser súper coherente en una etapa del flujo, en nuestro caso el viaje del paciente, pero si no ves lo que viene después en ese viaje, puedes estar quizás generando un problema en una etapa posterior. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos dejado para más adelante la parte diagnóstica y estamos más preocupados de lo terapéutico, porque en Chile no hay capacidad, el sistema de salud ya está estresado, entonces si diagnosticamos más gente con Parkinson, en realidad vamos a estar aumentando un problema público. Entonces, es bien difícil y esa conversación la hemos tenido varias veces. Sí. No, es apasionante. Hay dos cosas que te diría, de dos experiencias. Una, como para responder esa, digamos, desde una perspectiva muy amplia, a lo mejor un poco macro, disculpen mi parte nerd. Hay un filósofo muy interesante que se llama Zygmunt Bauman, que tiene un libro que se llama Liquid Modernity. Y entonces en Liquid Modernity él básicamente plantea que todos los problemas ahora son muy fluidos, no son tan estáticos, cambian mucho y tal. Y una de las críticas que tiene es que ahora muchas de las soluciones son tan hiperespecializadas en algo, a problemas muy estructurales que suelen por generar el efecto contrario a la intervención deseada, ¿no? Es un poco lo que tú mencionabas sobre enfocarte mucho en una parte, ¿no? Por ejemplo, en la parte de diagnóstico, sin entender todo el panorama, como tú lo estás desarrollando, ¿no? O sea, diagnóstico y parte terapéutica, ¿no? Entonces, si se elevan los diagnósticos, que esto se ha visto un montón, ¿no? Y que ha habido muchas preguntas en temas de epidemiología y tal, ¿no? Muchas enfermedades que antes no se veían y que por estas medidas ahora se ven un montón más y se genera como el fenómeno de, uy, hay más. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo vivía en Colombia, eh, y bueno, mi esposa estaba embarazada, estaba preocupada por el chikungunya. Entonces preguntaba en el hospital regional, oye, ¿hay casos de chikungunya? No hay. Pero hay muchos casos de niños con microcefalia. Caray, y no se ha detectado la chikungunya. O sea, que es uno de los efectos que tiene. Entonces, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, como ese reconocimiento del fenómeno que genera, sí que requiere un abordaje y porque los recursos ilimitados, de nuevo, en Colombia, en los temas que trabajaba, que era de temas de víctimas del conflicto armado y cómo se les hacían pues, los mecanismos de pago y tal, pues claro, cuando se empezaron a ver todo el problema que había, las estimaciones era que la unidad de víctimas no iba a poder
pagar a todas las personas declaradas como víctimas y reconocidas como víctimas en 100 años. Porque then you have a number, ¿no? Pero entonces, claro, ahí tú te das cuenta que tienes una responsabilidad limitada, que tú no puedes abordar todo eso, pero puedes trabajar con las partes que sí, y eso ya te da mucha luz, ¿no? Entonces también muchas veces lo que trabajamos con las empresas es entender ese ecosistema y dar ese abordaje. Entonces, bueno, espero que haya servido. Franca, creo que seguías tú, o Claudio, no, perdón, no me di cuenta. Gracias, Ignacio. Dale con Claudio nomás, es mi socio. Muchas gracias. Bueno, perdón, Ignacio, no sé si ahí follow up, perdón, es que... Dale con Muchas Claudio gracias, nomás. muy amable. Sí, sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, claro. Sí, es que yo quería, bueno, probablemente Frank iba a decir algo parecido, ¿eh? Después me di cuenta que había levantado la mano. Eh, es que yo quería decir que estaba en total desacuerdo con lo que acaba de decir Ignacio, pero en total desacuerdo. Eh, Eso es el equivalente a esconder la cabeza debajo de la arena. Yo soy ingeniero estructural, es como si dijéramos, mira, sabes que no digamos nada que Chile es un país sísmico, así toda la gente va a estar tranquila. No nos preocupemos y nos olvidamos de que Chile es un país sísmico. Eso es equivalente a no dar los diagnósticos adecuados, apropiados y en el tiempo correcto. Porque la verdad es que si tenemos mucha gente con Alzheimer, bueno, esa es la realidad. ¿Ah? Y tenemos que prepararnos para lo que sabemos, no prepararnos, no esconder la cabeza y decir, bueno, no, si en realidad no estamos tan mal, pero no tenemos idea cómo estamos. Ese es el peor de los escenarios. En ingeniería siempre nos enseñan, Ignacio, que el no saber es el peor saber. Es como el 101 de ingeniería. ¿Eh? Me permite hacer una observación. Creo que una parte de lo que había mencionado Ignacio es que había una opinión dividida al respecto, Sí, ¿no? correcto. No, estoy de acuerdo que había una opinión dividida y yo creo que tiene que haberla, Y, digamos. la otra cosa que yo diría, y precisamente era parte del punto que hacía, que es de entender cuál es esa preparación que requiere para que no sea un balde de agua fría que luego genere otro efecto, por Pero, ejemplo, el de la César, expectativa. estoy Sí, de acuerdo que uno tiene que prepararse. sí, exacto. Pero el Hay que primer saber y punto, prepararse sabiendo, ¿no? exacto, el primer punto para prepararse es saber el tamaño de tu problema. Si no Sí. reconoces, lo mismo que dijiste tú del chingunga en Colombia. ¿Ah? Tienes los síntomas de una enfermedad, pero no sabes cuál es la enfermedad. Sí. La verdad que es mejor saber de frentón cuál es la enfermedad y cuál es la cantidad de gente que la padece, para Claro. poder diseñar adecuadamente un plan. Sí, pero aquí hay un learning muy importante, que es que estamos viendo y cada vez lo vemos más. Tenemos, nuestro framing son tres cosas: solución, sistema y sociedad. Muchas veces, para temas de fairness, sí que vemos underfitting, overfitting, error, noise, pues datos como curation, data curation, un montón de cosas, lo vemos, pero cada vez nos damos más cuenta de que tiene que ver desde el diseño de la solución y aspectos sociotécnicos más allá del sistema como tal. Y eso para nosotros así como, wow, o sea, entender que esta navegación apropiada en estos temas tienen que abrir un poco la mente e incluir a los equipos de negocio, no solamente con el CTO, no solamente con el CPO, que está bien, son posiblemente nuestro primer interlocutor, pero también con la gente de negocios, con la gente legal, ¿no? Para Claro. entenderlo en su integralidad. Eso es generar el plan de negocio, César. Eso es construir el plan de negocio y estoy totalmente de acuerdo con eso. Mi Sí. punto es que para construir un buen plan de negocios es necesario tener toda la información sobre la mesa, saber cuál Ujú. es realmente tu problema. Sí. Bueno, Muchas gracias. ya, ok. No. ¿Ibas a otra cosa, Claudio? No, con eso está ok. Porque todavía nos falta usar la herramienta, entonces, Sí, dale. un poco para que la vean. Entonces, Franca, sí que vamos a tener que ir rápido, pero sí.
Pero, por favor, adelante, Franca, lo que... No, está bien. Yo en realidad apuntaba justamente a lo importante que es el diagnóstico y especialmente para poder priorizar a las personas que están más enfermas y menos enfermas, pensando, por ejemplo, en el caso del cáncer. Así que creemos que, bueno, nuestra empresa justamente provee un apoyo al diagnóstico médico, que hoy creemos que es súper relevante dado la cantidad de errores que se producen en ese sentido y también el tema de la priorización de las personas que tienen esta enfermedad. Eso, nada más. Sí. Gracias. No, gracias a ustedes. Miren, César, bueno, diga. Sí. ¿puedo complementar 30 segundos? No, Me por favor, cortáis a sí. los 30 segundos. Sí, quizás se entendió mal. Primero, yo también soy ingeniero industrial de la Chile, pero llevo como 5 años trabajando con doctores, entonces he tenido que entenderlos a ellos también. Ellos tienen muchas preguntas cuando se habla de inteligencia artificial, seguramente Franca y su equipo lo saben, pero lo que acaba de decir Franca es la clave. Yo creo que todavía estamos en una etapa de que la tecnología es un apoyo. Nosotros conocemos una plataforma que se liberó públicamente, creo que en Inglaterra, donde tú te hacías un autotest y te daba un porcentaje de diagnóstico de Parkinson. La tuvieron que bajar porque eh, era casi poco ético, y quizá ahí se conecta más con lo que tú nos estás contando, César, liberar una herramienta de autodiagnóstico sin que, además el Parkinson te lo diagnostica un neurólogo con un protocolo específico, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí está el tema, lo que dijo Frank, cómo buscamos que estos sean apoyos todavía, porque nadie sabe cómo dejarlo autónomo sin que eso genere otros problemas. Entonces, quizás se entendió mal lo que dije en la primera etapa, no es que no queramos ser diagnósticos, sino que lo que nosotros vemos es un apoyo. Pero liberar algo así, por ejemplo, para autoatención, una autoconsulta médica, es súper, súper, súper arriesgado. Eso, muchas No, gracias. nosotros vamos al apoyo al médico, no hacemos autoatención. No, claro, sí lo Solamente sé, una orientación, eso lo es. sé, Franca, yo estaba en tu To- ficha. Totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. Ahora sí. Ajá. Sí, es ese soft landing, ¿no? De la tecnología, que al final es de lo que estamos viendo más. Vanessa, ¿estás ahí? Sí, perdón, gracias por la paciencia, si quieres. Vamos, da la introducción y vamos a la herramienta. Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo tengo para...? Pues 5 minutitos para un poco comentarlo. Ya, genial. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Vanessa, trabajo en Magical, aceleradora de negocios digitales y fondos de inversión también. Primero que todo, les quería comentar un poco cuál es la visión de nosotros respecto al tema de los criterios éticos. Voy a tomar literalmente 1 minuto y medio. Del por qué creemos que es importante la implementación de criterio ético y por qué es necesario como hacer ese tipo de diagnóstico que vamos a realizar ahora, es como el primer paso, ¿no? Entonces, primero que todo, para el cumplimiento de las nuevas tendencias normativas en torno a la IA actualmente, ya César repasó un montón de regulaciones que están surgiendo en Europa, en Estados Unidos, pero me gustaría complementar un poco esta información diciendo que a nivel mundial hay organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE, the World Economic Forum, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, gobierno, organizaciones del sector privado y público, privado como Fairlac, que están empezando a formular marcos de referencia para orientar el desarrollo de esta tecnología, y la mayoría convergen en esos principios que César ya les comentó, ¿no? Por otro lado, César también les habló de la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial que surgió en el 2021 en Europa, pero yo quisiera como completar esta información que además de la AI Act, también está en Estados Unidos la AI Bill of Rights, que fue publicada en 2022 y que es un conjunto de principios éticos para la inteligencia artificial y que ya está siendo adoptada por varias empresas y organizaciones. O sea, los estadounidenses están siendo súper prácticos y ya están trabajando en eso, ¿ya? Y en Chile, no olvidarnos de Chile, de que no sé si lo mencionó César porque llegué un poquito tarde al taller, pero esta es la primera política de inteligencia artificial ética en Chile, entonces no estamos atrasados para nada, ya como que están avanzando en eso
y esta va a marcar, va a ser el marco para futuras leyes que van a empezar a regular ese tema de los criterios éticos en las soluciones con inteligencia artificial. Entonces, yo diría que eso es como el primer gran argumento del por qué tenemos que ponernos al día respecto a eso. Y el otro que no tiene que ver tanto con compliance, pero aquí tengo un dato que encontraba súper interesante, que básicamente el 75% de los líderes de negocio consideran que la ética de los datos es una fuente de ventaja competitiva, ¿ya? Así que ustedes como emprendedor pueden contar con criterios éticos y eso puede ser una fuente de ventaja competitiva y quizá como que destacarse dentro del resto de las soluciones. Y por último, bueno, como en la aceleradora obviamente trabajamos muy de cerca con inversionistas, con VC, etcétera, entonces tenemos información de primera mano respecto a eso y hay un fenómeno muy interesante que está ocurriendo y este es que los limited partners más sofisticados ya están anticipando estas tendencias y los riesgos emergentes asociados perdón, al desarrollo de inteligencia artificial que no sea ética. Entonces ellos ya están exigiendo a los VC de que las soluciones en las cuales ellos inviertan cumplan con esos criterios, ¿ya? Entonces si ustedes están buscando levantar capital o están en proceso de levantamiento de capital, es súper importante tener eso en cuenta. Y finalmente, casi se me olvidó, por temas de internacionalización, ¿la? Ya como ya les comentamos, esos temas ya están mucho más avanzados en otros países, entonces si nos ponemos al día, entre comillas, va a ser complicado salir afuera. Ya, eso con los argumentos del por qué es súper como importante ponernos al día y tomar ese primer paso de autodiagnosticarse. Y César, dime si es que tengo 2 minutos más para hablar un poquito de la herramienta Fairventure y ahí la empezamos a ver o 2 minutos más. 2 minutos más ya. Ya, entonces la herramienta Fairventure que van a aprender a usar fue desarrollada dentro del marco de proyecto de algoritmo ético y transparente, esto ya se lo mencionó César, pero básicamente fue creada con la intención de incorporarla a los procesos de due diligence de los VC, ¿ya? El usuario principal son los VC, pero también la estamos utilizando la aceleradora, los hubs de innovación, algunos CVC se están interesando por el uso de esta herramienta porque no es porque nosotros la hicimos que lo voy a decir, pero es bastante buena. Ya, además fue un proceso de co-creación con varios VCs que están súper destacados aquí en Chile y la hemos piloteado con más de 40 startups, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Busca evaluar el riesgo ético de invertir en soluciones que utilizan inteligencia artificial o sistemas de decisión automatizada para poder tomar una decisión informada y consciente al momento de invertir. Ahora, ojo, no estamos buscando implementar un proceso de go o no go o de veto. Todo lo contrario, la idea es que el VC revise estos resultados y que tenga una conversación abierta con el emprendedor, una decisión constructiva que permite identificar los puntos de oportunidades, identificar oportunidades y áreas de mejora en conjunto y asimismo ir implementando esos criterios en la hoja de ruta de desarrollo de los emprendedores. ¿Cumplí con el tiempo? Perfecto, ideal, sí, sí. Estamos. Ahora voy a compartir una copia. Creo que ustedes tienen acceso a la herramienta y la idea es llenarla más o menos rápido. Voy a intentar ir un poco más acelerado porque me gustaría tener una pequeña conversación, pero también si algo de aquí les suena, levantan la mano o no les suena o lo que sea, y lo abordamos, ¿no? Porque aquí me interesa mucho su perspectiva. Entonces, acá dividimos sociedad, sistema y solución, ¿no? Bueno, sí, sociedad, solución y sistema. Y se hacen una serie de preguntas en torno a unos temas, ¿no? Que están aquí. Y entonces acá se selecciona la respuesta y eso establece un nivel de riesgo. Entonces, este trabajo
fue hecho, como comentaba Vanessa, con un análisis de una cantidad de herramientas tremenda para llegar a estas preguntas. Hay muchas perspectivas, pero básicamente esta herramienta pensamos hacerla lo más reducida posible y luego ver si tiene que haber un tema secuencial, un tema de seguimiento, de capas, etc. Pero ahora tenemos esto, un poco para entender qué nivel de riesgo habría, ¿no? Entonces, en temas de sociedad, pues preguntamos cosas relacionadas con el tipo de usuarios del sistema, con el grupo impactado, con el tipo de información que utiliza o los datos del sistema. Un tema realmente, aquí dice opcionalidad, pero es más bien como de participación y que está muy relacionado a una serie de derechos de lo que llaman los data subjects, ¿no? Entonces hay una serie de derechos de portabilidad, de opt-out, de protección de la privacidad, etcétera, ¿no? Pero que principalmente van en torno a la posibilidad de revisar el sistema. Temas de derechos humanos, cómo podría impactar bienestar, sociedad y medio ambiente y potencial de desplazamiento, que más bien tiene que ver con un tema de impacto en la autonomía, ¿no? Humana y todo lo que está relacionado con Human-Computer Interaction. Está muy concentrado, ¿no? Es como es como tomarse un espresso, porque, claro, esto puede ser abrirse a la N potencia, ¿no? Entonces, derechos humanos, bueno, puede ser desde la no discriminación, de diferentes accesos, de cuáles son, y derechos, o sea, cuál es el impacto. Y este es uno de los temas que es bien interesante porque, y perdón, aquí voy a hacer una historia. Igual, más bien, lo que me interesa es explicarles más o menos cuál es la racionalidad detrás. Y luego ya ustedes también pueden ir jugando en responder según sus propios casos y ver qué sistema les da, ¿no? Pero un poco que entiendan esto. Por eso más bien me voy a ir más a la narrativa, más que a responder un caso hipotético que, bueno, podrá o no servirles más o menos, ¿no? Pero el tema de derechos humanos me interesa mucho porque hubo un caso que estoy seguro que ustedes conocen, que fue el de Facebook en Myanmar. Entonces, Facebook en Myanmar tuvo un impacto muy importante en una crisis contra una población que eran los Rohingya. Ahí hubo una división étnica, religiosa muy importante que generó pues un conflicto muy grande entre ambas poblaciones. Y Facebook se había sido acusado de lo que había ocurrido y pensaban que ellos habían tenido la culpa, ¿no? Entonces, un bufete de abogados que está basado en Washington, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre, luego se los puedo compartir, pero ahora no me acuerdo, está ahí, está afuera, es información pública. Hizo una auditoría de impacto algorítmico en Human Rights, que les llaman Human Rights Impact Assessment, HRIA, ¿no? Así se les conoce. Si ustedes googlean Human Rights Impact Assessment, Facebook, Myanmar, lo van a tener, ¡pam!, les va a salir. Y entonces lo que había sido interesante de eso es que habían querido ver cuál era el impacto que había tenido, principalmente en temas de echo chambers, de la plataforma, de lo offline, de lo online, ¿no? Y resulta que esa evaluación de Human Rights Impact Assessment estuvo muy mal hecha. Entonces, esto fue documentado por, no recuerdo exactamente qué departamento, pero en la Universidad de Harvard hubo un estudio muy grande de cuáles habían sido los fallos. Y básicamente había sido que no se había querido reconocer bien cuáles eran los liabilities que tenía el sistema. Cómo era el sistema de compartir todo lo que estaba relacionado con hate speech dentro de eso, ¿no? Entonces, ese es un caso muy grande. Normalmente suele afectar a las grandes tecnológicas por el tamaño, pero no solo. Y ese es el tema y por lo que creo que es muy importante. Muchas formas de discriminación en muchos ámbitos son muy sutiles y suelen entrar a través de lo que les comentaba, sesgo,
y disparate impact. Son las dos vías de entrada a los sistemas. Y la clave ahí son las bases de datos. That's why it's important to do it. Porque si no, tienen un problema muy grande. Si su intervención es muy limitada y tal, puede ser. Pues si están trabajando con hospitales en una red gigante, you don't want to do it, ¿no? Entonces, you want to be careful about it. Entonces, por eso aquí más o menos es, ostras, pues igual me falta valorar un poquito más ese ámbito, ¿no? Y eso es sencillamente como para decir, ah, mira, ese ámbito, ¿no? Luego, en temas de solución, que están más relacionados con lo que habíamos comentado ahora, ¿no? De cómo se entiende la solución, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es el área específica de aplicación de la IA? Acá nos enfrentamos a varios retos. Uno de los principales retos es que hay muchos sistemas de IA. No es que hay un sistema que es un producto que es el único de la empresa. No, hay muchos sistemas. Hay sistemas de random forest que te utilizan para determinar cuáles son los features que debe utilizar la regresión logística para determinar algo, ¿no? La predicción de algo, ¿vale? Entonces, suele haber muchas capas de muchos algoritmos que pueden ser productos diseñados hacia afuera o que pueden ser servicios internos de analítica de datos, que también pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros solemos analizar son los principales productos basados en IA, que suelen ser sistemas predictivos, temas de clustering, un poco, realmente diría que hoy, aunque está mucho el hype, poco hemos visto de IA generativa, por ejemplo, ¿no? Más allá de solo utilizar ChatGPT o las herramientas, pero una integración mayor o el desarrollo de modelos fundacionales, bueno, pues eso requiere una capacidad computacional que está muy limitada, ¿no? Cada vez es más fácil acceder y muy rápido, pero todavía no lo hemos visto tanto. Los tipos de uso, ¿para qué no? O sea, ¿para qué se va utilizando este tipo de tecnología? Hay una serie de usos que desde la regulación en Europa, para nosotros es una inspiración realmente, porque no está de obligado cumplimiento, menos que haya que desplegar la tecnología en Europa, pero que son interesantes. Por ejemplo, temas biométricos. Ahora me hacía mucha gracia porque el ex canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en México ahora es candidato a la presidencia y sacó un plan que se llama Plan Ángel, ¿no? Para como para un México más seguro, ¿no? Pues saben, en México hay mucha inseguridad, está el narco y tal, y temas de seguridad ciudadana que no está relacionado con eso. Y estaba todo lo que era alto riesgo, ¿no? Sistemas de reconocimiento biométrico en tiempo real, para todos, mirando tu cara. Oye, cuidado. Análisis del movimiento de cómo caminan las personas para determinar si puede ser o no un delincuente. Cuidado. Entonces, a mí me hacía mucha gracia. Está en su Twitter, lo pueden ver, es público. El hombre lo puso. Pero es precisamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de uso hay? Y hay una serie de usos que están como muy fuera en ciertas sociedades, pero en otras no. Por ejemplo, reconocimiento biométrico en tiempo real en Estados Unidos está permitido, pero en Europa no. Sin embargo, lo ponemos como alto riesgo porque depende, o sea, seguramente tendrá implicaciones de la vigilancia muy fuertes. Y si están trabajando con entidades de seguridad pública, pues quiere saber quién está detrás y qué datos maneja quién y quién se queda con esa información para qué. Y si no, tú tienes una liability también muy grande como el desarrollador. Otro de los temas es social scoring. Social scoring es muy tricky, es muy tricky. Social scoring parece que solamente es el gobierno chino estableciendo si con tu crédito social puedes acceder a tal o cual servicio, ¿no? Si eres un buen ciudadano. It's not like that, not only like that. ¿Qué otras cosas hay que hemos visto? Por ejemplo, hemos visto que se hace social scoring con el teléfono. Entonces, hay empresas que te venden un score, ¿no? Entonces dicen, mira, yo
Si tú quieres hacer un análisis como de las personas para medir fiabilidad o predecir comportamiento, lo que sea, no te preocupes que nosotros te damos un score, no te vamos a dar la información y tal. Pero cuando cuando indagas sobre cómo te hacen ese score, muchas veces se meten al teléfono y empiezan a ver cuáles son las apps que utilizan. Entonces, para temas de inclusión financiera, para ver si, como no hay información de poblaciones no bancarizadas, muchas veces lo que se suele hacer es echar mano de proxies, ¿no? Como, bueno, pues más o menos que me dicen, bueno, si tienes muchas apps de juego, de gambling, aquí en tu móvil, pues puede ser que no hagas el mejor uso del dinero, ¿no? That is social scoring, porque se está estableciendo un ranking que alguien establece de cómo se debe comportar una persona que puede estar bien o no, porque ese móvil puede ser, sobre todo en poblaciones rurales, puede ser de toda la familia, o sea, puede ser de muchas cosas, ¿no? Entonces es difícil, puede estar comprado de alguien más, puede ser de segunda mano, no puede ser, no necesariamente es de él, puede ser el de la comunidad, puede ser muchas cosas que están enmascaradas dentro de la dinámica de exclusión y vulnerabilidad de un colectivo. Y ahí se establece una priorización de quién es más fiable y quién menos. That is social scoring. Entonces hay veces en las que sin ser muy conscientes se contratan este tipo de soluciones, que no es que esté absolutamente mal, pero sí tiene que haber una suerte de due diligence, es decir, a ver, ¿qué variables tienes? Vale, ¿qué variables me sirven? Pues mira, estas variables no me indican tanto ese comportamiento o pueden ser muy invasivas para entender, para eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Normalmente hacer un análisis de cuáles son los features que realmente tienen una capacidad predictiva mayor versus los que no, los que pueden tener una capacidad predictiva menor, porque hemos visto mucho overfitting de datos, o sea, está tan específico, es como los datos muestran exactamente la curvatura de cómo, y entonces el problema es que, bueno, predice muy bien esta vaquita, pero la otra no, porque está muy ajustado, ¿no? Entonces, hacer el análisis muy bien de cuáles son esas variables y evitar social scoring, ¿no? Función de negocio, bueno, ¿para qué lo utiliza? ¿Qué tan críticas son las actividades para esta utilización de estos sistemas? ¿Qué modelos se utilizan? Bueno, aquí realmente va un poco más al tema de IA generativa o no, y cuál es el alcance que tiene, ¿no? ¿En qué punto está? Y luego tenemos toda la parte del sistema que va, cuáles son los datos, el tipo de datos, qué tan fácil es anonimizar o pseudonimizar los datos, y que ahí hay mucha confusión, muchísima confusión sobre lo que es algo reidentificable y lo que no es reidentificable. Y ahí suele haber mucha confusión a nivel legal, y dependiendo de la jurisdicción es lo que hemos visto muchísimo, que hay que clarificar muy bien qué sí es hacerlo anónimo completamente y qué es pseudonimizar, ¿no? El punto es que la mayoría de legislaciones habla de anonimización, no de pseudonimización, así que no vale medio ocultar y enmascarar, sino que tiene que ser completamente anónimo. En la mayoría de los casos, dependiendo del sector, ¿no? Bases de datos, bueno, cómo se hace el entrenamiento, dice, la información sobre el modelo usado por el sistema está disponible para que los usuarios puedan, bueno, temas de explicabilidad, transparencia, que también suelen ser elementos muy difíciles de hacer. Ser transparente es difícil, ser transparente, no es una cosa fácil, no es que hay que ser transparente, no, hay que saber hacerlo, hay que saber comunicar cuál es la audiencia que hay que hacerlo, cómo se hace, cuáles son los elementos de transparencia, pero básicamente como rules of thumb van en que pues se tiene que mostrar cómo opera el sistema para que se pueda entender, pero no solo entender, sino que la gente pueda actuar y que puedan corregir su propio standing dentro del sistema. Entonces, esto suele pasar mucho en credit scoring, de nuevo.
que puedas mejorar tu score, básicamente, que puedas modificar tu comportamiento hacia un estado mejor y lo puedas hacer. Evaluación de sesgos, que era lo que ya hemos hablado, autonomía de acción, seguridad del sistema y diferentes métodos de evaluación de los insumos, ¿no? Entonces, ver si están cumpliendo con estándares o no tanto, o les falta. Y eso les da su score, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está detrás de esto, ¿no? En esa, digamos, en esa nube grande. Y bueno, aquí te da un score en el que tú tienes que el sistema es un poco más alto que sociedad y solución, pues por la manera en que lo puse aquí, ¿no? Y habría que prestar más atención, según esta parte ficticia, pues al tema de sistema, ¿no? Y es un poco para ayudar a, mira, hay que hacer este abordaje y ver eso. Tenemos 10 minutos, si quieren, para tener una pequeña interacción, ¿no? De dudas, inquietudes, no me gusta nada, esto es horrible, o es un poco interesante, o es muy interesante, me aplica, no me aplica, y estas cosas. Gracias. Ignacio, te veo por ahí. Sí, no, súper interesante y estaba viendo en el chat que parece que a algunos no nos llegó el link para haberla tenido a la mano. Así que lo primero, preguntar cómo después podemos tener acceso. Y la pregunta es cuál es como el ciclo que ustedes manejan, porque tú te diagnosticas, me imagino, con esta herramienta, que entiendo que es autodiagnóstico. Después uno a quién puede acudir, ¿cierto? Si dependiendo de tu nivel de déficit o de brecha que tengas, o qué nos recomendarías tú, y si además tienen alguna experiencia ya en alguna frecuencia recomendada de ir revisando esto en el tiempo, cuando cambias tecnología, cuando generas un nuevo producto o servicio. No sé si ahí tienen alguna experiencia también, César. Muchas gracias. Ahí sí que te puedo ayudar a contestar eso, César. Por favor. Hola Ignacio, gracias por tu pregunta. Ya, primero que todo estaba yendo internamente y efectivamente no llegaron los accesos a todos los emprendedores. Entonces lo que vamos a hacer es que posterior a este taller le vamos a dar el acceso. También aprovechar para decir que va a ser un acceso restringido, ¿ya? Entonces nadie va a poder visualizar los resultados del otro. Y lo otro también que creo que no es menor comentar de que solamente Magical el BID y la Universidad Adolfo Ibáñez va a hacer seguimiento de la realización de los autodiagnósticos y el análisis de los resultados, ¿ya? Eso no va nadie más lo va a ver, así que no se tienen que preocupar respecto al tema del uso de los datos, ¿ya? Ahora, creo que tu segunda pregunta, ¿cuál es tu segunda pregunta, Ignacio? Disculpa. Un que poco ya cuál no sería sé. el viaje que uno inicia después del diagnóstico. Ya. Y tienen algún caso de referencia. Sí, mira, entonces lo primero es realizar como el autodiagnóstico. Nosotros nosotros como Magical vamos a hacer un análisis de tus resultados y nuestra idea es crear como un segundo taller donde ustedes van a tener la posibilidad o la oportunidad de poder implementar unos quick fixes que les permitirían cerrar estas brechas, ¿ya? Estamos en el proceso de crear estos talleres de seguimiento. Y creo que tercera o cuarta pregunta era como cuáles eran las recomendaciones de cuántas veces había que realizar el autodiagnóstico, si es que había que hacerlo cada vez que uno cambiaba de tecnología. Y la respuesta es sí, mientras el requerimiento es que la tecnología cuente con algún grado de inteligencia artificial o sistema de decisión automatizado. Entonces, si tú tienes varias soluciones, lo ideal es que lo vayas aplicando con las distintas soluciones. Y por otra parte, otro escenario en que tú pudieras como que volver a autoevaluarte es como que básicamente es como un proceso continuo, ¿no? O sea, como que cada 6 meses, cada año. em, eso. Esa es mi respuesta. Ojalá te haya servido. Sí, sí, muchas gracias. Ya. Gracias. Pia. Sí, mi pregunta es para Vanessa también. Ya,
yo quiero preguntar a Vanessa una pregunta que hice en el chat, que si existe alguna normativa con respecto a ética para guiarse. Porque ella con respecto a la ética, o solamente con respecto a la guía que entregaron del Excel. Ay, disculpa, te escucho un poquito entrecortada. No sé, César, si tú escuchaste, la entendiste mejor que No, yo. también me costó trabajo entenderla. Que si existe alguna normativa ética Ah, que si hay normativa ética. como para guiarse o leerla, A ver, a nivel regulatorio, o acá en Chile, como para... no, ¿No hay? Está la política de inteligencia, la reforma, la política de inteligencia artificial aquí en Chile. Sí, ahí como que es la normativa que tenemos aquí a nivel nacional. Y lo otro, el formulario que están enviando es solamente para inteligencia artificial. Sí, para soluciones que cuentan con algún grado de inteligencia artificial o de sistema de decisión automatizado. Sistema de decisión automatizado. Ah, ya. Ya, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Sí, Claudio. Sí, hola, hola Vanessa. Yo tenía un par de preguntas. Es que vi ahí con respecto a la forma en que determina, si es que calcula algo este autodiagnóstico. Vi que las dimensiones tenían unos puntajes y después sacaban una especie de promedio simple. ¿Significa eso que las dimensiones tienen distintos valores en función, por ejemplo, del territorio en donde se está ocupando, de la empresa que la está ocupando? Ya, eso me contestaste con la cabeza, perfecto. No, es que está muy buena tu pregunta. Efectivamente, como que cada pregunta tiene como un nivel de riesgo y estos niveles de riesgo fueron asociados o definieron como que justamente según estas regulaciones que hay a nivel internacional. Por ejemplo, hay algunos como principios que pudiesen como impactarte negativo, que pudiesen generar un impacto negativo muy fuerte en Estados Unidos porque está derechamente prohibido. Entonces nosotros nos basamos en eso como para justamente asociarle a este principio o a esta pregunta en particular un nivel de riesgo muy alto. ¿Ya? Entonces, los niveles de riesgo que se definieron fueron en base a todas estas regulaciones que hay a nivel internacional, ¿ya? Tiene como un enfoque un poquito más transversal e integral, pero sí puede ser que eventualmente hagamos 21 versiones de la misma herramienta y que todos se adaptan a cada país, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero esa como que la idea es que esta sea más transversal y tome todo en cuenta. Y sí, respecto como que al resultado, básicamente como que es un promedio simple de todos los riesgos. Ya Ya. es de una escala de 1 al 5 si no me equivoco. No, esa era mi segunda pregunta. Bajo Eh, muy alto, sí. Esa me pareció ver una escala de tipo ordinal, si mal no recuerdo. Me pareció que era una escala de tipo ordinal. Eh, ¿Ustedes trabajan con esa escala? ¿La utilizan como una especie de escala de Likert? ¿Y Sí, obtienen un valor integrado? sí, esto es compatible con la otra herramienta que tenemos de Likert Scale. Sí, normalmente solemos utilizar de 0 a 5. Es cierto que también un elemento de futuras versiones sería calibrar un poquito más el peso que tenga cada una, ¿no? Independientemente del Es nivel de riesgo, que es ese peso. justamente a ese punto iba, porque Sí, falta poco. trabajar con escalas ordinales es bien delicado, digamos, Sí. en estricto rigor no es recomendable utilizar escalas ordinales, sino que más bien lo que hay que usar son escalas cardinales. Por Sí, sí. eso, bueno, eso, pero veo que están al tanto, así que, No, ok, pero justamente nos sirve mucho ese tipo de feedback. O sea, uno de los motivos por los cuales queremos disponibilizar esta herramienta a los emprendedores es para que nos den ese tipo de feedback. O sea, si por ejemplo tú contestas una respuesta y te sale un riesgo muy alto y crees que de repente no aplica,
por favor, hazme saber y nosotros vamos recopilando información y mejorando esta herramienta que es la primera versión de la herramienta. Así que cualquier No, feedback nosotros lo... Vanessa, yo encuentro genial la herramienta porque hace falta, no hay nada en el mercado parecido. Mi punto era exclusivamente que al trabajar con escalas ordinales, Ya. puedes obtener un resultado global que no corresponda a la realidad Sí. o sea, ese descuadre entre realidad y resultado se te puede dar con cierta frecuencia. Bueno, pero hay maneras de arreglar eso, si me interesa. Sí. Entiendo que están Sí. probando, ¿no? La herramienta, o sea, está recién salida al horno, como decía César. Por lo tanto, esta es una excelente instancia Sí. para que la podamos probar, podamos dar feedback, como decía Vanessa, e incentivarlos, por supuesto, a que les vamos a compartir la herramienta, que la completen, recibir todo el feedback posible va a ser súper valioso. Ahí nos vamos a estar coordinando, ¿ya? Como decían también, la información no va a salir ni de la UAI, ni de Magical, ni de Pombochef, ni de la Universidad de Chile, ¿ya? Se va a trabajar muy, porque precisamente para eso es la herramienta, ¿ya? Así que eso, ojalá la puedan completar y ahí nos coordinamos para que tengan algún tipo de plazo, me imagino, que tiene que ver con los accesos, ¿cierto? Sí. Pues sin más, Gracias. ya está el Tengo tiempo. una Muchas última gracias. pregunta. Esta herramienta, Francisco, respecto a la convocatoria, ¿tiene algún carácter obligatorio para ser respondida? No, no, en realidad no, pero es muy deseable que lo hagan, dado que obviamente la convocatoria tiene también un enfoque de impacto y nos interesa que estén a la vanguardia de lo que están viendo, ¿ya? Sobre todo si la herramienta está al top de línea. Así que yo creo que siempre es muy valioso para todos quienes emprendan. Siempre estar como utilizando la última herramienta, tener respuestas, ¿ya? Cuando alguna vez le pregunten, cuando vayan a un comité de inversión. Esto, como también se dijo en esta sesión, también pasa a ser una ventaja competitiva, ¿ya? No tan solo una obligación ética. Exacto. Pues muchas gracias. Hice una consulta, Tomás Rifo, Academia. Y si es que nos surge alguna consulta o duda cuando lo estemos completando, ¿cómo los podemos, a dónde les podemos consultar o preguntar? Me pueden contactar a mí. Después, cuando le compartimos el acceso, les voy a dejar mi contacto directo. Súper, ya bacán. Vanessa. Gracias. ¿Alguien más? Francisco, muchas gracias. Creo que el momento de justamente darle las gracias. Gracias, César. Gracias, Vanessa. Carolina también. Y bueno, a todos quienes están presentes y gracias por la oportunidad. Entiendo que es una herramienta, como decía, avanzada. Es importante que las consideren y que también vamos construyendo en el sentido que damos feedback, ¿ya? En la medida que vamos viendo detalles, se puede ir mejorando. Siempre hay espacio de mejorar. Así que eso agradecer mucho la charla. Muchas gracias. Que la pasen muy Gracias a bien. ustedes. Gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Excelente Muchas sesión. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, muy interesante. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, que tengan buen día. Chao, muchas gracias. Vale.